Seguimos mirando al cielo, pero ya hoy vamos a concluir, aunque se va a desarrollar una cantidad de cosas proféticas, seguimos mirando al cielo en el nombre de Jesús. Bueno, voy a tomar esta copa de aquí. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 4 y vamos a leer nuevamente del versículo 1 para poder entender esta parte final de este capítulo. Apocalipsis 4, vamos a leer del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Después de esto, miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá. Yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Padre, háblanos por favor en el nombre de Jesús. Hemos venido desarrollando lo que vio Juan cuando oyó una voz que le invitaba a entrar por esa puerta. Hemos venido desarrollándolo, y hoy vamos a tocar el aspecto de este mar de cristal y de estos seres que están allí. Pero para poderlo entender, debemos tener un contexto de qué es lo que está viendo realmente él. Lo que está allí, en ese lugar donde Dios gobierna, es realmente algo que no se puede describir, pero que Juan, en su condición de humano, está tratando a través del Espíritu Santo y de la forma que le da el Señor, de ponerlo, de plasmarlo allí. Pero no podemos tener así como una figura exacta de decir es así o no es así. ¿Ves? Esto apenas es como una radiografía. Le han tomado una radiografía, uno mira y dice, ay, dice, mire, dice el doctor, ahí está su luxación, y uno, ¿sí entendió? Sí. Y usted no ve sino negro y más clarito, y después se va a la casa y usted sigue mirando. Sí, así más o menos. No podemos verlo hasta el día que lleguemos allí, hasta el día que estemos en la presencia. Pero el Señor, desde el Antiguo Testamento, nos quiso dar una imagen de lo que sería el lugar donde Él gobierna. Vaya conmigo al libro de Hebreos, por favor, y ubíquese en el capítulo 8. Hebreos capítulo 8, vamos a ver el versículo 5. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo por no moverme de aquí. Hebreos 8:5. Dice, ya, yo como lo tengo ya, a ver, búsquenlo. Hebreos 8:5. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas. ¿Qué es? El tabernáculo es una figura y una sombra de lo que realmente existe, de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Lo que ve Moisés allí en el Sinaí es casi exactamente lo que está viendo Juan en el libro de Apocalipsis. Pero si no se puede plasmar en una pintura o con palabras, mucho menos iba a poder hacer algo igual. Entonces el Señor le da el modelo del tabernáculo, el modelo del tabernáculo. Este tabernáculo básicamente era
un lugar pequeño. A veces imaginamos que era algo muy grande. No, era un lugar pequeño, rodeado de cortinas, de pieles de tejón, de pieles de varios animales. No lo voy a describir todo. Y allí, dentro de ese lote, cercado por esas pieles, para que usted me entienda, habían 2 habitaciones pequeñas. Entonces, la entrada principal, cualquier persona podía entrar. Ellos podían entrar a dejar sus sacrificios y los dejaban al lado de un altar que se llama el altar del sacrificio. Ahí quiero que se imagine cómo era el trabajo para el liderazgo, que a veces piensan que liderar es, ay, hoy me tocó servir, y viene y dice, ay, no. Este sacerdocio tenía que recibir el animalito, tenía que degollarlo. Quiero que piense, por favor, así llevamos la mente así como una película. Tenía que tomar la sangre, porque la sangre no se podía tomar. Imagínese quitándole la piel, quitándole absolutamente todo, sacándole los intestinos y todo, porque eso no pasaba al sacrificio. O sea, era un trabajo bastante dispendioso, bastante complicado, y no era una persona a la que llegaba. O sea que, ¿cuántos quieren ser sacerdotes? Gracias por el entusiasmo. A veces queremos servir al Señor, pero no queremos hacer cosas que son necesarias hacer. Y eso hacían los sacerdotes. Entonces imagínense, traigan leña, échenle leña, saquen desperdicios, sáquenlo, no podían dejarlo afuera porque era un clima desértico. Imagínense los moscos, tenían que hacer huecos, tenían que enterrarlo. Ese era el oficio sacerdotal. Cuando hablamos de sacerdocio en la clase lo tocamos. Ahora ya saquemos todo eso allá y estamos ahí, en el altar de los sacrificios. Luego se pasaba a otro altar, que era el altar del incienso. Ahí se quemaba incienso de día y de noche. A toda hora había incienso. Pero luego de ese patio se pasaba al lugar santo. Y no se podía entrar al lugar santo sin pasar por un lugar que se llama el lavacro. El lavacro básicamente era una fuente, hoy vamos a hablar de eso, era una fuente donde el sacerdote debía pasar y lavarse las manos y los pies para poder entrar al lugar santo. Cuando entraba al lugar santo se encontraba una mesa con 12 panes que se cambiaban cada 8 días, que son los panes de la proposición. Cada 8 días solamente el sacerdote podía comer del pan antiguo y colocaban panes nuevos. Y después encontraba un candelabro, que fue el que hablamos hace 8 días, con 7 brazos que permanecía siempre encendido. Luego había un velo y entraba al lugar donde estaba el arca, que representa la presencia de Dios. Esa es la idea así a grosso modo de lo que era el tabernáculo. Cuando el Señor invita al apóstol Juan, que oye una voz como de trompeta y por esa puerta le dice que entre, automáticamente lo que ve Juan no lo ve de la manera como lo estoy describiendo, de afuera hacia adentro, sino él lo ve desde adentro hacia afuera. Entonces, cuando él entra, lo primero que ve es un trono. Allí ya no hay arca, porque está el que gobierna el universo entero. Entonces, el arca representa la presencia de Dios, pero él no necesita un arca porque allí está la presencia real de Dios. El Dios que gobierna el universo entero. Lo que conocemos, lo que ignoramos, lo que vemos, lo que no vemos, las cosas que pueden existir en otras galaxias, todo se gobierna desde ese lugar. Ahí está el Dios supremo sentado en ese trono. Cuando voltea a mirar Juan, entonces ve 24 ancianos, que tocamos el tema de los ancianos como 2 o 3 semanas, ve los 24 ancianos. Estos 24 ancianos representan al sacerdocio. La palabra dice que nos hizo reyes y sacerdotes. No solamente representan la iglesia, sino representan el sacerdocio allí en el cielo. Pero resulta que cuando el Señor mandó a hacer el arca, mandó a colocar 2 serafines, uno a cada lado del propiciatorio o de la tapa del arca. Esos son querubines.
Estos querubines son los que custodian la gloria de Dios. No es que Dios necesite escoltas, ¿no? Algún día alguien dijo los escoltas, dije, no, pues entonces con razón que hay tanto pastor hoy con escolta, ¿no? Sí, no son escoltas, custodian. Están guardando la gloria del Dios omnipotente, están allí esos querubines. Entonces, esas figuras que usted encuentra en el versículo 7, en el versículo 6 y 7, esas figuras son querubines. Ay, pastor, pero deben de ser muy feos, porque tienen ojos por todas partes y seguramente nosotros estamos acostumbrados a vernos en el espejo, pero lo que Dios hace todo es hermoso, dice el libro de Eclesiastés. En el principio Dios todo lo creó hermoso. Tal vez usted se lo imagina hoy, pero no alcanza a ver la belleza de lo que son esos querubines. En otras partes nos lo representan de una manera diferente. En el libro de Isaías, cuando él ve el trono de Dios, dice que habían ángeles con 6 alas. Aquí también tienen 6 alas, son querubines, ¿cierto? Uno tomó un carbón encendido para quemar los labios del profeta, que era habladorcito. Bueno, ese no es el tema hoy. Lo cierto del caso es que nos lo muestra. En Ezequiel 1 nos lo muestra de una manera diferente. En Ezequiel 1 nos lo muestra como una rueda que tenía otras ruedas y llena de ojos. Son querubines, los querubines. Y aunque aquí dan unas figuras, 4 caras, uno tenía cara de león, otro tenía cara de becerro, otro tenía cara de águila y otro tenía cara de hombre, no representan absolutamente nada de lo que la gente dice. He leído en todos estos días todos los comentarios y uno dice una cosa, otro dice otra cosa. La iglesia tradicional dice que representa a los 4 evangelistas, entonces cambian el becerro, es que por el cordero, pero no, son querubines. Hay cosas que nosotros no podemos interpretar. De hecho, Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, dice que las cosas reveladas son para nosotros y las que no, simplemente están en la voluntad de Dios. O sea, lo que Dios nos muestra y ya. Ay, pero ¿cómo serán? ¿Quiere verlos? Pórtese juicioso. Un día tendrá la oportunidad de verlos, claro. Ahí. Pero no dice más. Esos son los querubines que representan a los que estaban en la tapa del arca, ¿cierto? Entonces, ahora sigue saliendo Juan, está mirando y cuando sale ve las 7 lámparas. Esas 7 lámparas las expliqué hace 8 días, es lo que representa la menorá. O sea, una lámpara con 7 brazos, que dijimos que en el centro estaba Cristo y al lado y lado, 3 y 3 representa el número del hombre. Cristo fluyendo a través del Espíritu, ungiendo la iglesia. Eso representa la menorá. Y sigue mirando y ahora encuentra un mar de cristal. Dice que parece de cristal. No sabemos realmente cómo es, pero yo me imagino algo esplendoroso. Un mar. Quiero que se imagine hasta dónde abarca de cristal, algo especial. Eso representa el lavacro. Vaya conmigo al libro del Éxodo, capítulo 30. Es realmente bien especial poder entrar en este libro y poder encontrar tantas cosas bonitas que nos muestra la palabra del Señor. 30:17. Hasta ahora estoy juicioso, ¿no? No me he movido. Si quiere, dele más acercamiento, porque no me voy a mover, voy a trabajar en estarme quieto acá hoy. Lo tenemos, Éxodo 30:17. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también, te está dando las instrucciones de todo el tabernáculo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar y quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones.
Vaya conmigo al capítulo 38. Versículo 8. Aquí ya la hizo. Dice 38:8. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Algo importante. Esta fuente no le da medidas. Usted mira que cuando el Señor está dando la instrucción para el tabernáculo, le da medidas exactas, cuánto debe tener esto, cuánto debe tener el arca, todo le da medidas, pero para la fuente no da medidas. Sí, dice solamente hagan una fuente. Y cuando la hace Moisés, la hace de los espejos de las chicas que estaban en el tabernáculo. Ahora, los espejos no es como los espejos que ustedes usan, mis queridas hermanas. Bueno, nosotros también, porque ahí nos afeitamos, ¿no? No es como los espejos que usamos nosotros, sino que ellos llegaban y pulían el bronce para poderse mirar en el bronce. Entonces, pusieron los espejos allí. Ya les explico más adelante la figura. No da medida. ¿Por qué no da medida? Porque era una cuestión de higiene, de limpiarse. Y cuando se trata de limpiarse, eso tiene que ver con nosotros. Porque no puede ser mi lavacro igual al de Marlene o al de mi hermana o al de ellos. Cada uno a la medida de nuestra culpa tenemos de qué limpiarnos. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso no hay una medida para el lavacro. Cada uno a la medida de sus situaciones que tiene que arreglar con Dios, llega y allí encuentra la justa medida. O sea, la medida, como dijo la propaganda del chocolate, la pones tú, del Milo, ¿no? La medida la pones tú, con tu forma, con tu manera de arreglar cuentas con el Señor. Por eso no hay medida. ¿Qué pasaba? Volvemos al contexto del tabernáculo. Para aquella época no habían duchas en las casas, no había lugar donde bañarse. No es como usted que llega allá a la casa y abre el grifo y lo deja abierto esperando que se caliente. No. No había agua, el agua era escasa. Están en el desierto. Y para cuestiones de aseo habían baños públicos. Entonces, ellos tenían que acudir a esos baños públicos y se hacían su respectivo aseo, pero cuando salían de ahí tenían que llegar a su casa caminando, no había otra forma. Entonces volvían y los pies se les llenaba de tierra, volvían y se ensuciaban. Ese es el asunto. El sacerdote llegaba a cumplir su función al tabernáculo y llegaban con las manos sucias y con los pies sucios. Por eso, una de las costumbres bíblicas era que cuando alguien llegaba a una casa, tocaba, ¿qué hacer? Lavarle los pies. Recuerda que Jesús pone una queja cuando la mujer coloca el aceite del frasco de alabastro y dice, pero yo entré a su casa y usted no me lavó los pies. Claro que eso no le pasa al Señor Jesús. Yo he ido a visitarlos a ustedes y pasa también. No es una queja, ¿no? Bueno, lo cierto del caso era la costumbre en esa época, lavar los pies. Ahora, si eso era necesario para entrar a una casa, ¿cuánto más para entrar al lugar donde moraba Dios? Y no era una bromita cuando el Señor decía que morían. No. Ni era muerte espiritual como ocurre en el libro de Génesis capítulo 3, sino era una muerte física, contundente. La palabra del Señor no nos dice cuántos sacerdotes perecieron en el tabernáculo, pero llegaron a tal punto que a las vestiduras sacerdotales se le agregaron unas campanitas en torno al bolero, yo no sé cómo le llama, a la falda. ¿Sí? O sea, le colocaban campanitas y cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo, él iba caminando y a medida que caminaba las campanitas, tilín, 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 tilín. Y aparte de las campanitas, le amarraban un lazo a un tobillo. ¿Para qué? Ya le explico. Entonces, si el sacerdote no se lavaba las manos y los pies, ¿qué dijo la palabra? Moría.
Y si se atrevía a entrar al lugar santísimo así, ya estaba frito. Pero como al lugar santísimo no podía entrar sino el sumo sacerdote, entonces para eso le amarraban el lacito. Entonces, mientras él estuviera haciendo algo, el vestido que estaba sonando, escuchaban y decían, está vivo, el hombre está santo. Uy, bueno, mal que Dios no libró eso, ¿no? Está vivo, está vivo. Pero cuando ¡pum! Y ya no sonaban más las campanitas, agarraban el lacito y lo sacaban muertito. Así pasaba. ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Por qué está ese mar que parece de cristal afuera? Porque nadie puede acceder al trono de Dios si no pasa por ese mar. Nadie podía entrar al lugar santísimo si no pasaba por el sacrificio, que es el morir. El sacrificio es la muerte. Cristo murió por mí, sí, pero yo muero para vivir con Cristo. Vivos no servimos, ¿sabían eso? Y a veces estamos más vivos que nunca. Nos dicen algo, como que muérate, dice el Señor, muérase. Vivos no sirven, tome su cruz cada día. Entonces nadie podía entrar vivo. Por eso Romanos 12 dice, debemos presentarnos como sacrificios vivos, santos, agradables al Señor, que es nuestro culto racional. Pasaba por el lugar del sacrificio y luego tenía que encontrarse ¿con qué? Con la fuente. Por eso el Señor dice en 2 ocasiones, si no se lavan las manos y los pies, mueren. Asimismo, aquellos ancianos que representan la iglesia o el sacerdocio han tenido que pasar por el mar. Ese mar no es otra cosa que la palabra del Señor. La palabra de Dios. Vaya conmigo a Efesios. Capítulo 5, versículo 26. Ha sido bien interesante esta experiencia del Apocalipsis. Pero vamos a entrar en un terreno bastante complicado porque vamos a entrar en la apertura de los sellos. 5:26. Pablo está haciendo una analogía del matrimonio, pero aquí nos habla algo muy importante sobre el lavamiento. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Lavamiento del agua por qué? Por la palabra de Dios. O sea, no se entra a la presencia de Dios sin tener el contacto e involucrarse como tiene que involucrarse con la palabra de Dios. Esa palabra que hoy está tan a disposición de todo el mundo, un día no lo estuvo. Un día era complicado, un día mataban a la gente, la quemaban por tener la Biblia en la casa. En la época de la Inquisición, al que descubrieran con una Biblia, así la tuviera en latín, lo quemaban. Hoy tenemos la palabra y nos quemamos solos porque no la leemos. Sí, la palabra de Dios, el lavamiento por la palabra. Ese lavamiento es absolutamente lo que hace la obra en nosotros. La Escritura nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es el primer paso. Toda conversión, cualquiera que sea, y sin importar el testimonio de la persona, viene ¿por qué? Por escuchar la palabra. Alguien le predicó, escuchó una voz, escuchó a otra persona, pero siempre viene ¿por qué? Por la palabra. Por la palabra. Es el primer paso. O sea, somos salvos por fe. Y no hay fe sin escuchar la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. Entonces, esa palabra empieza a impactar, esa palabra empieza a generar en nosotros esa inquietud de quitarnos el peso del pecado, de arreglar nuestras vidas delante del Señor. Y ahí, después del primer paso, ¿qué tenemos que hacer? Involucrarnos con la palabra. Hacer lo que tenemos que hacer con la palabra del Señor. Es tal vez una de las cosas
en la cual nosotros más fallamos. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 3. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 3. El Señor está hablando a sus discípulos y les dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra. ¿Qué hace la palabra? Después de que genera la fe, empieza a traer limpieza a la mente. Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, sino renovad ¿qué? El entendimiento. No se renueva el entendimiento si no hay la palabra del Señor. Y cuando se trata de la palabra de Dios, nosotros realmente caemos en negligencia. Hombre, yo quisiera hacer una encuesta, pero saldría de pronto también yo rajado, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedica usted a la palabra de Dios todos los días? ¿Sabe que en eso somos muy necios? Yo les contaba una experiencia que tuve ayer. Llegué de la vigilia, oye, a esa hora encontré ya tremendo trancón para llegar a la casa, la ciudad de los trancones. Y agarré por la autopista, llegué casi a las 6 estaba enviando el mensaje. Llegué a las 6 a la casa y envié el mensaje y a dormir se dijo, juicioso. Pero resulta que todos los sábados van las personas que nos llevan los garrafones de agua a golpear. Llegan a las 8, 8:30, llegaron ayer a las 8. Pum, 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 pum. Ahí quedó el sueño. Bueno, los atendí, dije voy a dormir, dije voy a prender el televisor y estaban en la Vuelta a España. Y estaba Superman López ahí tratando de llegarle al ecuatoriano. Entonces yo era así con un ojo así. Hasta que quedaron los dos abiertos así. Uy, que hágale hermano y hágale. Lo cierto del caso es que empecé a ver la Vuelta a España a las 8 de la mañana y creo que la etapa se acabó como a las 10 y pico. ¿Estaba qué? Trasnochado, ¿sí? Cansado, pero la cosa estaba buena. La pregunta no es esa, no se burle de mí o si no les cuento cosas. La pregunta es si estoy leyendo, qué sé yo, Isaías, si estoy trasnochado. Y digo, wow, está bueno Isaías. Uy, tengo sueño, no importa, voy a pasar al otro. ¿Sí lo hacemos? La palabra puede esperar. La palabra puede quedarse ahí, no hay mucho afán por ella, ¿sí me hago entender? Y esa es la que nos limpia. Y a veces estamos diciendo, Señor, límpiame, Señor, santifícame, Señor, haz tu obra. Y el Señor dice, pero mire, tiene la palabra. Vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Pero igual, si está el agua y no nos lavamos, ¿cuál es nuestra condición? Tenemos la intención, pero el mal olor persiste. Mientras no entres al lavado, no hay pureza. Y estamos queriendo entrar a la presencia del Señor. Estamos queriendo entrar al lugar santísimo, saltándonos la palabra que nos dice que si no nos lavamos hay muerte. No podemos de ninguna manera ignorar lo importante, lo trascendente que es la palabra de Dios para nuestra vida. Debe ser algo de todos los días y no leerla. ¿Por qué lee usted la palabra del Señor? Allá en su mente respóndase, ¿por qué usted lee la palabra del Señor? Ay, hoy no he leído la palabra. Tradición. Es que si no leo la Biblia me va mal. Tiene agüeros. Es que yo no la leo porque no la entiendo. Aquí no dice que tiene que entenderla. No. Es que no me la puedo memorizar. ¿Quién dijo que tenía que memorizársela? Pues uno se la sabe porque yo llevo más de 20 años trasegando con ella. Es imposible que tanto darle no me la sepa. Pero no me la sé toda. No. Es simplemente amarla. Es simplemente tomarla.
Usted puede leer un versículo o puede leer 2 capítulos, lo que quiera. Es porque usted va a la palabra simplemente porque quiere que Dios le hable. ¿Y cuándo va? Todos los días, ¿no? ¿Cuántos de ustedes van por la mañana a la panadería a comprar el pan del desayuno y le dice al panadero, ¿tiene pan de hace 8 días? Y se pone bravo. ¿No tiene pan del domingo? Ninguno. ¿Por qué pelea usted en esa panadería? ¿Tiene el pan fresco? Usted quisiera que saliera quemándose las manos, ¿no? Que se lo sacaran del horno y el pan estuviera así. Y lo ve caliente y quiere. ¿Sí? ¿Sabe por qué no habían panes de la proposición? Se me olvidó decirle los panes de la preposición en el tabernáculo. En el tabernáculo habían unos panes que eran los panes de la proposición. ¿Sabe por qué en el cielo no hay panes de la proposición? Porque Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y Jesús está vivo ahí en el cielo, por eso no hay panes de la preposición. Jesús está ahí, presente, por eso no hay panes de la preposición. Y ese pan de vida es el alimento que debemos tener nosotros como hijos de Dios. Pero volvemos al punto. Ese pan puede esperar. Y a veces lo tenemos cada 8 días cuando venimos al servicio. A veces se nos pasa la semana y no alimentamos nuestro espíritu. No nos lavamos. ¿Cuándo tenemos que lavarnos el cuerpo? Bueno, pues la mayoría no lo hacemos todos los días. ¿Cuándo se lava usted los dientes? Eso, cuando puede. Perdón, eso es lo que hacemos con la palabra. ¿Cuándo leemos la palabra? Cuando podemos, porque no nos queda tiempo, porque estamos ocupados. ¿Cuánto dura una película? Usted ve películas largas, yo las veo más corticas. Sí, 1:30, 2 horas. ¿Y si es una serie? ¿Cómo es que llaman ahora? Me voy a pegar una maratoneada, ¿es que dicen? De Netflix. Y se sienta por la mañana y la palabra. ¿Sabe? Nosotros queremos todo de Dios. Lo que pasa es que cuando se trata de dar, no queremos dar absolutamente mucho. Dios no nos está demandando que usted se agarre de por la mañana y empiece. No. Nos está demandando que tengamos amor por su palabra. Él sabe que a nosotros nos gusta el Netflix. Él sabe que nos gusta la Champions. Ahorita ya empieza otra vez la Champions. Él sabe que nos gusta la Champions. Él sabe que nos gusta eso. Pero también demanda que nosotros le prestemos atención. ¿Y por qué prestarle atención? Vaya conmigo al libro de Juan. Capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Versículo 1. Juan 1:1. En el principio era el verbo. ¿Qué es el verbo? La palabra, ¿no? La palabra. Entonces, por favor, colabóreme en este ejercicio y en vez de leer el verbo, usted va a decir la palabra. ¿Sí? Lo vamos a cambiar. No le vamos a decir el verbo. En el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Ok. Mire por favor el versículo 14. En el mismo capítulo 1. Y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Alguna vez le han invitado a usted a una casa y le han dejado solo ahí en una sala? Tal vez que sí, ha tenido esa bonita experiencia. Sí, siga. Y entra usted y dice, oiga, pero aquí no botan ni tinto. Y usted mira para el techo, mira para el otro. ¿Quién serán los deben de ser los abuelitos? Y usted mira para y no aparece nadie. ¿Sí? ¿Alguna vez le ha pasado eso? Sí. ¿Qué esto aquí qué? Bien.
Déjeme decirle que eso es lo que hacemos nosotros con el Señor Jesús. Toma la Biblia y, ahorita, bueno, más tarde la leo. Y lo deja sentado ahí, porque Él es la palabra que se hizo carne. Cuando hables la palabra, estás diciéndole a Jesús, hablemos. Estás diciendo a Jesús, habla mi vida. Pero lo dejas con la palabra en la boca. O como dijo alguien, hablando. Ustedes conocen también eso. Lo dejan hablando solo o lo dejamos hablando solo. No es cuánta palabra lees. No es que tomas la palabra para aprendértela y darle en la cabeza a todo el mundo. Así dice la palabra. No. Es que abras el corazón y recibas aunque sea una sola. Siempre le he dicho, ¿cuántas palabras le dijo el Señor a Pedro para que caminara en las aguas? Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo vaya. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Cuánto? Sí, dice el Señor. Sí, tembló. No. Ven. ¿Qué le dijo? Y volvemos a las estadísticas. ¿Cuánta palabra escucha usted en la semana? Es que escucho una palabra tan buena. El profeta fulano, uy, qué palabrota, que sí, pero qué palabrota de qué. Palabra y palabra y no funciona. Vaya conmigo a Santiago a ver si lo podemos entender, por favor. De pronto yo necesito esto y quiero compartirlo con usted, que muy seguramente sí lo necesito. Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago 1, 22. Pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente engañándonos a vosotros. ¿Cuándo nos engañamos? Nos engañamos cuando, wow, esa palabra estuvo buena. No hubiera venido mi suegra para que vieras. ¿Sí? Esa palabra es para el hijo. Siempre, a la hora de la palabra somos muy, muy generosos, muy dadivosos. Esa palabra era para fulano, oiga. Voy a apuntarla. ¿Cuál fue, pastor? Volvemos a la analogía del pan. Ese pan está rico, caliente, tiene queso por dentro. ¿Usted está pensando a quién se lo da? ¿Ves? Porque no le hemos encontrado el gusto, no le hemos encontrado la grandeza de lo que es la palabra. Entonces, escuchamos palabra, pero no somos ejecutores de la palabra. Queremos que todos los que están en nuestro entorno se ajusten a la palabra, porque la palabra de Dios dice. ¿Cuál es el problema? Uy, hermana, no se ponga con eso, con esta calor y usted trayéndome chocolate. Disculpen. ¿Y el pan? Porque estoy hablando de pan. Ay, qué pena, pero sí necesito algo calientico. Y si era chocolate. Esta mañana me trajeron aromática, ahora sí se pasaron de la raya. A la hora de la palabra no le encontramos el gusto, no le encontramos el sabor, no nos sentimos atraídos por ella. Entonces, estamos recibiendo palabra que nosotros decidimos si es para bendición o para juicio. Eso no lo dije esta mañana. ¿Por qué? Porque a la medida que conocemos, estamos adquiriendo responsabilidades. Que después no tenemos excusa. Es que no sabía. Es que ¿qué? Está ahí. Está ahí. Ahí está la palabra. Entonces Santiago dice, no sean solamente oidores, no hagan la palabra. Ahora dice el 23, porque si alguno es oidor de la palabra
pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. A veces no entendemos bien el ejemplo, pero quiero ilustrarlo, por favor, permítame. Va a salir usted para el trabajo y se mira en el espejo y dice, ay, esa blusa no me sale con esa falda. No. Sí, se siente incómodo. ¿Sí? ¿He visto que uno se siente incómodo? Yo a veces me he puesto corbatas y después de que hoy digo, yo mejor me quito esa corbata porque eso no. ¿Ah? Pero ya. Entonces se mira uno así en el espejo y dice, pero estoy de afán, ¿qué carajo? Y se va. Eso es lo que dice él. Dice, usted se mira en el espejo y ve que las cosas no están bien, pero se quita del espejo y se olvida de cómo estaba. Ese es el espejo, el mar de vidrio. Te miras en la palabra y no te puedes olvidar que Dios te dijo que tenías que cambiar algo, que tenías que tomar medidas con respecto a una situación. Si es para mí, diga que no estoy, por favor. La cosa es que la forma del espejo o del mar de cristal es para que nosotros realmente tomemos responsabilidad en cuanto a lo que es ir a la presencia del Señor. Si te miras en el espejo, ¿para qué te miras en el espejo? Ay, cómo estoy de pinta. Me faltó ser argentino. ¿Sí? No. Te miras en el espejo para ver si estás bien presentado. Pero a veces nos vemos en el espejo y parece que fuéramos miopes. Ay, ya. Yo le digo a mis nietas, tienen peinado de loca. Cuando están despeinadas, digo, pero tienes peinado de loca. Y a veces vemos que tenemos el peinado de loco y así salimos. Y el que nos quiera así, bien. Y si no, es problema de quién, de él. Es fácil decírselo a otra persona, pero yo creo que es complicado decírselo a Dios. Como que si me quieres ver así, bien, y si no, el problema no va a ser de Dios. El problema va a ser de nosotros. Porque no podemos entrar a ese lugar, no podemos entrar a esa presencia sin pasar por ese mar que parece como de cristal, que no es otra cosa que la palabra de Dios. Porque todo tiene razón, todo tiene sentido en la palabra. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios se constituyó todo, absolutamente todo. Hay que leer el Génesis con un poquito más de delicadeza. Todo fue hecho por Él, para Él y por Él. Por la palabra. Y no podemos nosotros pensar que simplemente nos vamos a saltar esto porque, ¿cómo amo a Dios? Sí, amas a Dios, pero no hablas con Él. No quieres que Dios te diga las cosas que no están correctas. Queremos las promesas, aleluya, gloria a Dios. Ay, aquí dice la palabra, que Él es el que da poder para hacer las riquezas. Que los justos heredarán la tierra. Pero ¿qué hay donde dice no mentirás, no adulterarás? No. Esa parte no es muy convincente, ¿no? Vivir honestamente. No, pero era que era una oportunidad. Yo pensé que era una bendición tuya, Señor. No. Debiéramos todos los días tener en cuenta a Jesús, porque Él es el verbo que se hizo carne. Vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. ¿A dónde está la palabra? Aquí. Pastor, ¿qué versión lea? Lea la que quiera, pero léala. Y vuelvo al punto, no la lea para que le vaya bien, no la lea porque no la lea, solamente léala porque está interesado en usted. ¿En quién está interesado? En usted. Usted no se imagina uno de ministro cómo hace para sacar un mensaje. Yo sé que estoy predicando Apocalipsis. Lo sé, ya llevo como 2 meses con esto.
Anoche agarraba el celular, miraba el Face, volví otra vez a la palabra. Señor, no tengo que decir. Hay momentos en que no importa cuánto conozcas de esto, no tienes palabra. Como a las 8:30 el Señor me iluminó y cuando ahí empieza. Pero si tú no te interesas por eso, hermano, no es por lo que tengas que predicar, es por lo que tienes que hacer. Está aquí, está aquí. Entonces, yo puedo exponer hoy algo, hablar algo, decir algo. Tal vez usted dice, Dios me habló, y espero que sí. Pero la pregunta sería, ¿sería que Dios no me quería decir otra cosita con respecto a eso que tú sabes? Seguramente sí. Sabemos diferenciar lo bueno y lo malo. Todos los seres humanos lo sabemos. Tengamos a Cristo o no tengamos a Cristo, sabemos diferenciar lo que conviene y lo que no conviene. El asunto es que la palabra es la que usa el Espíritu para reargüir, porque la letra ¿qué hace? La letra mata. El Espíritu es el que vivifica. Y cuando lees la palabra y el Espíritu está ahí, es cuando empiezan las formas de Dios a ejecutarse en nuestras vidas. Entonces, con este cerramos el capítulo 4 de lo que vio Juan en el cielo. Y encontramos que básicamente Él entra al trono directamente. Nosotros tenemos que trasegar todo el camino por el altar del sacrificio, algún día voy a explicar todo lo del tabernáculo, por el altar de sacrificio, por el altar del incienso, luego pasamos por el lavacro, luego entramos a los panes de la proposición, luego seguimos al candelabro y de ahí entramos a la presencia de Dios. El Señor nos quiere a su lado. Pastor, cuando me muera, no, espere, no se vaya a morir. Nos quiere a su lado hoy. Quiere que nosotros hagamos las cosas de la manera correcta. Pero ¿en qué estamos interesados? Bueno, disculpe, de pronto usted no, de pronto estoy pasándome de la raya, tal vez yo. ¿En qué estoy interesado? En el favor de Dios. ¿Cuántos necesitan un milagro? ¡Amén! Les decía el viernes nosotros para decir amén, somos sobrados. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¡Amén! Amén. El asunto es, ¿cuántos quieren ser purificados por la palabra? Amén. Bueno, yo digo amén. Esto no es de tomar conciencia, es de tomar responsabilidad con nuestra propia alma, con lo que Dios nos ha dado, con el regalo de la vida eterna. Ya lo hizo todo. ¿Ahora qué tenemos que hacer? Seguir las instrucciones, recuerde. Aquí están las instrucciones. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Yo tomo chocolate. Es que con los ojos cerrados no tengo que decirle ahí para todos. Ay, pero si necesitaba algo calientico, estoy tullido del frío. Y oremos. Y quiero que hable con el Señor con respecto al tiempo que usted lleva de creyente. Tal vez sea un mes, tal vez un año, tal vez más. Y dígale, Señor, perdóname porque no te he escuchado. Tal vez me has susurrado, me has hablado. Y en ocasiones seguramente has levantado la voz para gritarme, Señor. Y no he podido percibir claramente tu voz. Permíteme, Señor, tener el agrado, la satisfacción, Señor, de deleitarme en tu palabra. Que tu palabra genere en mí tanta expectativa, Señor, que no pueda pasar un solo día sin involucrarme con ella, sin escucharla, sin tener ese contacto personal, Señor. Dile, Señor, por favor, dame hambre y sed de ti.
que cuando yo vaya a ella sienta, Señor, como esa agua limpia, resplandeciente del trono viene sobre mí para llevarme a conductas diferentes que agradarán tu corazón y que harán de mí un hijo en el cual tú tengas complacencia. Oro esta mañana por tu hijo, por tu hija. Siga orando, por favor. Oro por ellos, oro por todos los que están conectados allí en casa, Señor, para que en el nombre de Jesús la palabra de Dios empiece a generar todo lo extraordinario que ella trae. Glorifícate, Dios, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre bueno, Señor. Quita las excusas, quita los impedimentos, quita todo aquello que muchas veces es meramente negligencia, Señor. Y permite, Padre, que siempre haya en nosotros, Señor, la forma y la manera para estar allí, involucrados contigo y con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.